Tal? Soy Stu, acá de nuevo en un nuevo vídeo y es sobre los libros del Ser Uno, que he hablado un poco sobre ellos en mis anteriores videos. Parte de mi forma de ver la vida ha sido gracias a lo que estos libros me ayudaron a ver. Eh, Toca, juro, contar un pedazo de nuestras vidas y bueno, niño extraño, en comparación a los demás, un poco limitado, muy alta disciplina por parte de mi padre y bastante introvertido, retraído. Mis padres muy trabajónicos, exigentes y bueno, yo en medio del estudio pues me sacaron y me hicieron estudiar aparte. Que, no tuve kindergarten, entré directo a primer grado a los 4 años, estuve segundo año, iba entrando tercero, estudié inglés allá mismo, me vieron muy bueno en el inglés, me sacaron, me metieron en un curso aparte, a los 8 años ya estaba hablando inglés, a los 9 años ya sabía computación básica MS2, a los 10 ya sabía mecanografía y así poco a poco me fueron metiendo en cursos, pero no estuve en el sistema académico. Y me cansé pronto, fundí, cierto, no me dejaban ver tele, así que me bajaba era a la librería a leer libros que me permitían leer porque eran bastante cuidadosos con ellos, los abría así con cuidadito y los miraba y tal. No sé si fue un niño bueno y me permitieron leer libros así nuevos y eso era mi diversión. No podía ver televisión ni nada de eso, entonces gracias a Dios no tuve un amigo con el que me escapaba a ver televisión, sino que tuve que recorrer a la librería y eso fue muy bueno, no me arrepiento para nada. Tampoco me arrepiento, ni estoy molesto, ni odio, ni reclamo, ni nada a mi padre por los golpes que me dio. Ahora entiendo, indagando, porque es un tipo cerrado, pude darme cuenta, me contó su historia, que lo golpeaban, lo abusaban. Entonces, por eso entiendo que él me crió así, pues era la forma en la que lo criaron a él y creyó que era lo único que podía hacer, no lo logró superar y trabajar. Y bueno, me lo legó a mí. Pero yo sí lo voy a hacer, por supuesto. E incluso no creo que me vaya a reproducir porque no he encontrado a alguien que yo diga, oye, me quiero reproducir contigo, o que esa persona diga, oh, sí, vamos a hacerlo. Y quiero darles una muy buena calidad de vida, un buen nivel de vida. No tanto económicamente, porque al final eso es relativo, sino psicológica, psíquica y mentalmente, emocionalmente. Porque hay que ser fuerte emocionalmente. Irónicamente, hay que pasar por situaciones fuertes para probarte lo que lo eres y para serlo a veces. Lo digo por experiencia propia. Entonces, viendo así por a simple vuelo pájaro mi vida, eh, gracias a esos golpes también desarrollé fortaleza emocional, me cuestioné sobre la vida, la probé y saboreé con todos sus sabores e insabores. Y gracias a eso me hice más fuerte. Lo que no te mata es más fuerte, ciertamente. Al principio uno no lo ve así, sino que uno anda con resentimiento, con rencor, con rabia, con dureza para perdonar. Pero después uno lo entiende y más bien se vuelve como que compasión hacia quien te lo hizo y hacia ti mismo. Y como aprendizaje y lo ves con gratitud, porque gracias a eso eres más fuerte. Y son cosas que uno va cargando en la vida, preguntas que uno va cargando, cosas que uno va viendo en la vida y oye, pero ¿por qué pasa eso? Las injusticias, las cosas, algunos tienen más, otros tienen menos, a unos les pasan cosas bien, a otros les pasan cosas horribles, entonces bueno. Eh, Luego quise reinsertarme en el sistema. Por cierto, mis padres hicieron un tiempo, cuando tenía como 4 años yo, una restricción de carnes, porque las carnes que conseguían estaban en muy mal estado, el pescado, la carne roja, etcétera, estaban en muy mal estado. Entonces decidieron hacer como 4, no me acuerdo cuánto tiempo fue en realidad, lo siento, sin comer nada de origen animal. Bueno, perdón, nada de carnes, de tejidos animales, mejor dicho. Eh, y cuando volvieron a comerlo, no me fue fácil. Cierto es que fui vegetariano como hasta los 12 años y luego quise reinsertarme en el sistema social, volver a ser aceptado socialmente, hacer lo que todo el mundo hacía, por lo que lo decían los compañeros, los familiares, los amigos, los vecinos, todo el mundo, no, tienes que volver a comer derivados de origen animal, porque gracias a eso es que somos más inteligentes, gracias a eso es que, sin observarme yo mismo, todo lo que ya había logrado, siendo menos inteligente, por no comer esos productos.
sí, la presión social. Entonces, eventualmente empecé a tratar de comer de nuevo derivos animales. Intenté reinsertarme en el sistema académico y efectivamente lo hice. Ingresé como con 12 años en sexto grado, el año anterior de entrar a la secundaria. Y lo culminé, buenas notas. Séptimo año, lo culminé, notas regulares. Segundo año, ya como que no, esto definitivamente no es lo mío, no quiero... eh, yo pienso, desde entonces pienso que uno debe ser, debe tener libertad, debe tener como pasantías en los sitios donde uno siente interés o atracción, o donde uno puede ser necesario en ese sistema, en esa localidad. Y de acuerdo a eso, desde pequeño irse preparando observacionalmente. Y sí, ver todas las materias. Yo estoy de acuerdo con la polimatía, pero solamente lo que es relevante a ti en ese campo, en ese momento. Por ejemplo, lo que sea relevante, si vas a ser un ingeniero en construcción, la física que es relevante a la construcción, al nivel que vas a ver, lo más común que vas a ver. Y ya de ahí en adelante decidir tú si te vas a especializar o profesionalizar más, que es lo que te va en la pedagogía que yo he ido auto observando, soy un autodidacta, me di cuenta de que podía ser un autodidacta polímata, como lo era Leonardo da Vinci. Fue mi inspiración como para decir, oye, me acabo este sistema académico y me pongo a estudiar por mi cuenta, de que uno puede estudiar varias cosas por sí mismo, y entre más lo estudias por ti mismo, más eres libre, menos presión hay, menos obligación hay, más puedes autoindagar, más curiosidad sientes. Por eso, porque más curiosidad sientes y porque más libertad sientes. Y sientes que hay más herramientas a tu disposición, más libertad a tu disposición, más tiempo a tu disposición, más ganas a tu disposición. Entonces, la gente se profundizaría naturalmente más hacia los conocimientos que requiere si no le fueran impuestos por un sistema académico preestablecido, obligatorio, rígido, estricto y, bueno, otras cosas más, pero por dejarlo así por encima. Entonces, sí, eventualmente volví a retirarme. Pensaba estudiar medicina, pensaba cuidar a la gente, ayudarlos, etcétera. Pero luego vi cómo la gente igual moría, cómo la gente igual la pasaba mal, cómo igual hacían amputaciones. Cuando tenía como 7 años, una vez me cayó un tronco jugando en la casa, empujé un tronco y me cayó en el dedo y me lo aplastó, el dedo gordo del pie. Y recuerdo que mis padres llamaron a varias clínicas y dijeron, observaron y dijeron que iban a amputarlo, que la mejor opción era amputarlo. Y entonces dijeron no, y lo intentaron por su cuenta así, unirlo, lo limpiaron, le colocaron alcohol, fue horriblemente doloroso, pero... Y lo mantuvieron así como entablillado, unidos los pedazos porque lo había aplastado. Y bueno, eventualmente sí, se cayó la uña, volvió a salir otra uña, se curaba, se volvía, se rompía una y otra vez, pero finalmente lo logramos, quedó bien. Tengo mi dedo. Y también viendo eso, que con los años veía que, por ejemplo, el apéndice no lo desinflamaban, sino que tiraban era removerlo de una vez. Eh, el cáncer no buscaban la causa, sino que atacaban era el síntoma a través de radioterapia y quimioterapia y otras terapias que no veía que se abocaran a la causa. Y decía, algo tiene que estarlo causando. Y eventualmente dije, no, no quiero estudiar medicina académica, no quiero ser un doctor no, común. Si van a obligarme a prescribir fármacos y hacer procedimientos con los que no estoy de acuerdo, habiendo tanta tecnología y formas de hacerlo. También veía terapias alternativas holísticas que al principio no sabía si eran ficción o era realidad, pero que decía, oye, si es posible, si puede ser, entonces ¿para qué? Y luego en el camino uno va viendo documentales. Gran parte de mi infancia en la televisión, cuando por fin tuve televisión, fue National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet y canales así de documentales, información, naturaleza, cuando eran buenos estos canales. Y definitivamente eso me ayudó mucho a desarrollar una sapiosexualidad, un amor al conocimiento. Claro, naturalmente después vienen la pubertad, los deseos, etcétera, las citas. Y también descubre uno cosas sobre el amor y las relaciones, que el amor es un sentimiento universal que puedes sentir, que sientes por tus padres, por el universo, por la naturaleza, por el aquí y ahora,
Y también sobre las relaciones, que hay personas que están a tu lado estarán un tiempo, otros estarán toda la vida, otros no. Con algunos te llevarás muy bien, con otros no. Algunas personas necesitan un empujón, otras no. Y así. Y que es bastante raro encontrar una persona que te entienda y dure tiempo contigo o que tú la soportes. Entonces, observando no solo mi vida, sino a mis padres, a mis tíos, a los vecinos, a los semejantes, me di cuenta que era algo bastante delicado porque era muy difícil encontrar personas en el mismo nivel, en la misma frecuencia, o por lo menos en lo esencial para la convivencia, ya que obviamente no vamos a encontrar una persona igual a nosotros o totalmente compatible, pero sí es requerido que haya un mismo nivel de comprensión, de entendimiento y de apertura, que sean capaces de manejar y entender las mismas cosas para que no haya ese conflicto, sean capaces de tolerarlo al menos. Entonces, después de que me retiro de todo esto y me entrego al trabajo, por decirlo así, mis padres trabajan en el comercio, bueno, va a ser lo mismo y no tengo que esperar tales años para sacar una profesión, para hacer dinero, para por fin hacer lo que quiera, sino que empiezo enseguida a trabajar y empiezo a hacer el dinero de una vez, que es un medio para todas las cosas que uno normalmente quiere o necesita para lo que sea, eh, en, este, en esta Matrix. Y bueno, por un lado es ventajoso, ya que si nos ponemos a diseñar cada una de las cosas, sería muy difícil, o tratar de intercambiarlas por algo que alguien no puede querer también. Entonces sí, el dinero es un medio bastante útil. Eh, entonces empecé a dejarme llevar por lo que hacían los demás. Empecé a beber con mis primos, empecé a fumar, empecé a conocer sustancias. Y eventualmente vi cómo decaía, cómo enfermaba, también con los alimentos, y cómo perdía mis buenas relaciones. Me di cuenta que había todo un sistema, una maquinaria para mantenernos dopados, distraídos. Y en medio de que me metía esas sustancias, también por curiosidad me puse a estudiarlas. Yo estudiaba las cosas antes de metérmelas o después de metérmelas. Y probé varias sustancias que no debía haberlo hecho. Gracias a Dios no probé nada con jeringas. Entonces me di cuenta que había una que se segregaba naturalmente cuando uno dormía, que es la dimetiltriptamina, que uno soñaba, etc. Y podía percibir otras realidades con esto. Entonces me puse a averiguarlo, me puse a indagar. Ya continúo, espera un momento. Bueno, de vuelta acá. Como les estaba contando, entonces me estaba poniendo curiosidad con estas sustancias y terminé vendiéndolas y terminé metiéndome en problemas y terminé perdiendo un poco mi libertad. Y terminé en un centro de rehabilitación y terminé conociendo gente que se ha metido otras y sus historias. Tuve 3 meses allá observando el comportamiento, la forma de ser de cada uno. Y los síntomas, las causas, los efectos, la forma en la que fueron alterados, cambiados, las cosas que terminaron haciendo, que lo influenciaron a hacer, el ambiente en el que se rodearon. Siempre me ha gustado estudiar un poco lo que puedo, humildemente lo digo, pero sí termino reuniendo buena data. Y dije, sí, si salgo de aquí tengo que tener cuidado porque uno queda abierto a eso, queda sensible, queda próximo, queda vulnerable. Y sí, eventualmente salí y seguí consumiendo, pero ya solamente que sí, cannabis, etc. Reuniéndome en sitios ahí con gente y tal, pero procuraba llevarlo de la mano de una vida más sana. Pues allá me tocó buscarme el sustento, se cocinaba con leña, no, era bien a la antigua, tipo campo. Entonces desarrollé disciplina, ordené mi ritmo circadiano, mi contacto con la naturaleza. Entonces sí lo hice de una forma más cuidadosa, pero de igual forma seguía buscando eh, la dimetiltriptamina, el DMT, que uno segrega al momento de dormir y tal. Lo había leído y era como lo más increíble. Y en una de esas salidas por ahí conocí a alguien que decía, ah, sí, yo he tomado, terminamos hablando del tema, y dijo, sí, yo he tomado ayahuasca con mi abuela, no sé dónde, en Cúcuta y tal. Pero bueno, no sé cómo, pero quiero ir y tal. Y le di mi número, no sé cómo lo consiguió a unos meses, me dijo, ah, voy para allá, vamos. Y, ah, bueno, y fluyó y fui y tomé ayahuasca. Y la primera noche no vi nada, fue una purga horrible, me lapsó, me hizo vomitar, de todo, y no vi nada. Y yo como que, oh no, pensaba, oh sí, me voy a drogar, esto va a ser como el LSD o como otro
químico o pastilla loca que me haga alucinar, tener visiones, sueños, etcétera. No, me purgó. Después fue viernes y sábado. El sábado tomé de nuevo. Ellos se reúnen los participantes junto con el taita y la mama y los guías, que son los que imparten qué se va a hacer. Es un ritual ceremónico ancestral de medicinas, ayahuasca o yagé le dicen también, para entrar en contacto con estas realidades paralelas, con este mundo subatómico, con la divinidad. Bueno, puedes darle muchas explicaciones, pero sí, es prácticamente que forzas a percibir esa realidad. Entonces, esa noche sí visioné, después de tomarlo, lo dan cerca de la medianoche. Empecé a ver geometría, empecé a ver puntos de conexiones entre las estrellas en el cielo, empecé a ver cosas más cerca, otras más lejos, a escuchar cosas que no escuchaba, a percibir la energía detrás de la materia, sí, o sea, como las vibraciones de la materia, y ver colores y escuchar como seres de otras dimensiones, etcétera. Y bueno, se me hizo realidad el sueño y con la sustancia y poco a poco le fui perdiendo el interés a las otras. Y estuve en ese proceso de tomar mensualmente, una vez al mes, 2 veces al mes, eh, ayahuasca por un año. Viajé por un año. Qué hermosas aves. En un compostadero tiro todas las cáscaras acá en una jardinera y veo cómo vienen las aves a comerse los insectos y a picar los restos de fruta. Bueno, entonces eh, en una de esas, la que estoy hablando de los libros, conozco a una chica argentina y ella hicimos buena conexión, terminamos chateando y en una de esas me pasa un video, mira este video tan interesante, y era el de Volviendo a casa del ser uno, el despertar de la conciencia. Era que en realidad somos seres de luz y tiene esta canción toda bonita, entonces me atrapó y me puse a ver los libros, a entrar al sitio web y terminé viendo los libros y descargándolos y empecé a leerlos. En ese tiempo tenía un BlackBerry pequeño, 9360, y los descargué ahí y empecé a leerlos. Y resultó que me reafirmó todo lo que yo ya había visto con ayahuasca. Cada quien con el yagé ve cosas diferentes, algunos ven cosas horribles, otros ven cosas hermosas, otros ven cocodrilos y serpientes de colores estridentes como energéticos, semitransparentes, volando, nadando en el aire. Otros ven indígenas, otros ven extraterrestres, yo vi fue geometría sagrada y seres interdimensionales, más que todo. Y como la energía que subyace, códigos, formas, geometría que subyacen detrás de la materia. Y momentos muy fuertes de gozo, alegría y regocijo, de plenitud, de maravilla, como que uno con la fuente, como que una conexión directa hacia la fuente y pura felicidad, y hasta he bailado de gozo en esa ceremonia. Entonces sí, esta persona después se fue y en lo que compartimos fue lo que más me resultó útil fue ese conocimiento. Y le dije, ¿usted entró, vio los libros? Y digo, no los he visto, no sé si todavía no los habrá leído. Pero para mí fue muy útil, muy importante haberlo encontrado, porque me reafirmó lo que yo había visto y de cierta forma no entendía. Porque yo cuando fui a tomar por primera vez, yo eh, ya había leído muchas doctrinas, budismo, taoísmo, sijismo, zoroastrismo, catolicismo, cristianismo, budismo, hinduismo, jainismo, judaísmo, un montón de cosas. Porque siempre me ha gustado leer, conocer, saber, abrirme a otras opciones, criticar, perdón, ¿cómo se dice? Eh, bueno, sí, se puede decir de cierta forma criticar, eh, dudar, cuestionar todo. Entonces vi que a la final terminaba siendo como ateo, agnóstico. Y cuando fui a esta ceremonia y vi la geometría sagrada y vi la realidad subyacente, la realidad paralela, la energía, la conexión con la unicidad que hay con el único ser que existe, que es, vi una vez
por epifanía, que se le dice, por experiencia directa, empírica, me di cuenta que en realidad todo ese tiempo estuvo ahí y no lo había notado, no lo había entendido. Y que estoy dentro de él y soy parte de él y soy él en la porción en la que soy. Y luego estos conocimientos vienen y me lo reafirman y yo como que, wow, esto es lo que necesitaba, lo único que me faltaba, de verdad quería verlo, me hacía mucha falta. Entonces, sí, empecé leyéndolos desde el teléfono y luego los imprimí y les mandé a poner esta portada y me enamoré de ellos. Mi padre siempre fue bueno, lector, así, amante de la palabra, pero tampoco iba así mucho con el catolicismo. Él incluso llegó a comprar muchas Biblias y regalarlas para que la gente pudiera tener un poquito de guía en su vida, decía. Y cuando le presenté este conocimiento yo no pensaba que lo fuera a absorber. Y lo absorbió maravillosamente. Tanto es que hizo volantes del sitio web y del mensaje, que es el ser uno. El ser uno es un conocimiento transmitido, como, tal y como lo colocan en los libros al principio, que es el ser uno. Y el sitio web, y los repartió, y hasta, creo, no, aún los reparte. Y la mayoría de los papelillos terminan en el suelo, pero algunas personas sí se meten a verlo. Entonces, es increíble porque ha sido más activista incluso que yo en ese sentido, de ayudar a conocer los libros. Y lo ayudaron muchísimo, lo cambiaron mucho, lo ayudaron a sanar bastante. Y aparte, pues, junto con esto del ser uno, en los libros viene el conocimiento de una alimentación más sana, de que estamos diseñada nuestra forma hombre para alimentarse del reino vegetal prácticamente, exclusivamente, sin ningún problema. Opcionalmente también podemos alimentarnos en el reino animal, que esto nos trae como más energía calorífica y densificada y programada bajo la forma de la bestia, pues nos trae más densidad, más, más pesadez, por decirlo así. Entonces sí, es mejor ir directo a la fuente donde se alimentan estas bestias o alimentan las bestias de las que estas bestias se alimentan. Y eventualmente eso me condujo al veganismo, a entender el veganismo. Y he sido vegano desde hace 7 años. Este conocimiento lo obtuve alrededor del 2012. Estamos ya en el 2019. Y por ahí fue que me volví vegano. He probado cosas de origen animal en el tiempo, entre tanto. Lo más reciente creo fue como en diciembre, que me ofreció un amigo árabe unas bolitas de yogur así en aceite de oliva y que pruébala, que hermano, por favor, que tal. Y yo, bueno, por no ser grosero, y me dio curiosidad y nunca las había probado y dije, bueno, las voy a probar. Las probé, comí una y bueno, o unas dos, no recuerdo. Y listo, eso fue eventuales por acá. Sí, no es que quedé enganchado y, hoy quiero más, quiero probar más. De hecho, me sentí pesado después de comerlas y dije, no, gracias, no interesado, pero gracias por permitirme probarlas. O sea, no he sido totalmente 100%, siempre hay algo en lo que uno puede fallar o tal. O sea, y es parte de la idea, no quedarse atrapado en un ismo por completo, por más bueno que sea. Saber cuándo hay que ser flexible, saber cuándo hay que ceder. Y bueno, también saber que los nimios pensamientos, las energías pensamientos polulan en el ambiente, que cada ambiente se carga de diferentes energías, todo también me llevó a hacer ciclismo, a salir a andar bici, a hacer ejercicio al aire libre y tomar nimios de energía más frescos de otras partes. Y también me llevó a... todos estos autoconocimientos nos llevan a uno a un autotrabajo y en los mismos libros está sobre cómo podemos trabajar nuestras emociones y nuestras energías, pensamientos del lado izquierdo al lado derecho del cerebro, cómo transmutar, transformar y sanar todas esas energías, pensamientos densos, todas esas emociones negativas enfermas a sentimientos sanos, sentimientos positivos sanos. Bueno, los sentimientos son positivos y sanos naturalmente. Cómo elevar, cómo ir en esa evolución a la vez elevando. Y el que este proceso toma mucho tiempo, nos ha tomado mucho tiempo, cómo funcionan las cosas en el universo con gran orden y por merecimiento. Una breve historia de dónde venimos y a dónde vamos, de cómo estamos hechos y cómo funcionamos y cómo vamos a terminar funcionando incluso.
Si es un libro de ciencia ficción, porque yo me atrevo a decirlo, puede ser un invento de esta autora, pero también sé que puede ser una canalización. Y metiendo más a lo que es una canalización. Pero para entrarle también a algunas personas que les gustan libros como Señor de los Anillos o Harry Potter, o cualquier otra cosa de fantasía, Games of Thrones, 50 sombras, de lo que sea. Les digo, si es un libro de ciencia ficción, es el mejor libro de ciencia ficción que he leído. Si alguien me pregunta qué hay para leer, esto te lo recomiendo. Ah, pero es que no me gusta tan. No sé, tienes que leerlo para entenderlo, para saber lo que se sigue hablando, porque ciertamente como en los mismos libros se dice, hay códigos en medio, entre las palabras, entre las páginas, entre los párrafos, donde incluso cada libro en sí, en donde se te va desbloqueando algo en la mente. Porque he leído bastantes libros, no muchos en realidad, hay gente que ha leído muchísimo más, pero y más que todo lo que he leído son páginas de enciclopedias y páginas en la web. eh, Ciertamente te desbloquean cosas porque aprendes y entonces ya ves las cosas con más luz propia, las que alcanzas a experimentar por tu cuenta también aún más, porque ya tienes experiencia empírica y teórica, práctica, tienes la práctica también. Entonces, eh, sobre esto casi no se consigue, casi no se habla y hay muchas versiones, pero normalmente los que las predican o de las que estas vienen acompañadas son cosas que no resuenan contigo o son disonantes bajo algunas perspectivas. Entonces, lo más sano sí que he encontrado han sido estos libros. Y si alguien ha encontrado algo similar o mejor, incluso, que me lo pase, por favor. También hay otros conocimientos que, oye, está el libro el Evangelio de los Esenios, el libro de los muertos, el Corán. eh, Hay muchas historias, fábulas, leyendas, mitos, mitología, mm, tanto de los griegos como de los chinos, que hay muchos conocimientos esotéricos también, sagrados, no sagrados, laicos, paganos, ortodoxos, de todo, que vale la pena echarle un vistazo. Muchas corrientes filosóficas, doctrinas, sectas, y pienso que es muy bueno saberlo, observarlo, analizarlo, sopesarlo, procesarlo, y luego organizarlo. Porque a la final te das dando cuenta, esto tiene un orden, esto va como por aquí, esto va por allá, tan. No es que te vas a volver loco entre más cosas sepas, no es así. En realidad, cada vez te vas es impregnando más, uniendo más con la noósfera, que es el conocimiento colectivo, el conocimiento que se maneja. Y esto a su vez te puede ir despertando, reconectando por decirlo así, el registro akáshico, con el campo de conocimiento que manejamos colectivamente como almas, eh, del campo histórico, de experiencias y vivencias. Y si, como digo también, si no fuera cierto todo lo que digan estos libros, y como los mismos libros dicen, en este plano la verdad absoluta nadie la tiene, eh, si no fuera por completo real, y como el mismo libro lo dice, o sea, no crean al 100% todo, porque me he dado cuenta que las cosas son mucho más grandes que nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje en realidad se queda corto, que es un lenguaje simbólico, que es mucho mejor percibido, no sé, que se percibe mucho mejor en el mundo onírico, en los sueños, en, en la inmersión de la experiencia, más allá del lenguaje, que se perciben, se entienden mejor las cosas, se conocen y se entienden mejor. Y si así fuera, eh, es como una fábula de la liebre y la tortuga, por ejemplo, esta, que es un es ciencia ficción, es absurdo, es irreal, no es cierto, pero te deja una moraleja, una lección que sí es cierta y es muy útil. Entonces pasa lo mismo con los libros. Así no fueran totalmente ciertos, no fueran la verdad, no fuera un conocimiento real, algo nos relatara lo que pasó en realidad, sino que es ficción, etcétera, pues te deja en la puerta
del conocimiento universal, te deja en la puerta del conocimiento propio, en la puerta interior a eso, te deja en la puerta, o sea, prácticamente ya de ahí tú eliges abrir la puerta e ir y ver tú mismo por tus propios medios. Y eso es lo que es este conocimiento, y es por eso que es tan grande y lo alabo tanto. O bueno, no, alabo no, sino que lo recomiendo. Lo mismo con las otras sustancias, lo mismo que dice el conocimiento, porque terminé hablando de estas sustancias. Aclaro, es normal, natural, la curiosidad que terminemos probando sustancias. El problema no está en probarlas, el problema está en quedarse pegado, en quedarse atascado en ese círculo vicioso, dándole una y otra vez, depender de ellas, desarrollar dependencia física, química, psicológica, mental, porque sí, o sea, después de que te forzas al sueño lúcido, a la percepción de una manera artificial, te queda gustando. O sea, ¿por qué no andar viendo el reino de los cielos todo el tiempo? Shangri-La, la realidad paralela, como quieras llamar, Nirvana. Entonces ahí está, porque no es natural. De hecho, otra cosa que quiero compartir y comentar, desde hace un tiempo para acá, he empezado a, cuando me voy en coherencia con lo que quiero hacer, con lo que debo hacer, con todo esto del positivismo, de los sentimientos, de la razón universal, no solo he llegado a hacer conclusiones propias de que eh, nuestra única opción es estar dentro de la mente universal y servirle a ella, y a eso nos servimos a nosotros mismos. Gracias a eso a continuar nuestra sobrevivencia, nuestra subsistencia, al no dejar, por decirlo así, de sembrar y cosechar las ideas, pensamientos de nuestro Creador. Nos aseguramos nuestra existencia y seguimos disfrutándola y seguimos perfeccionándola y experimentando estas realidades que fueron creadas para compilar más sabiduría, fueron creadas adrede, así tal y como están. Nos ayudó a comprender esas preguntas de la vida, de que por qué las cosas eran justas, injustas, etcétera. Me ayudó a ver sentido, que hay un propósito mayor detrás de todo esto, que no es simplemente algo al azar o algo bizarro o algo enfermo, que nuestro Dios sea enfermo, ¿no? Es más allá de eso. Es porque en esas realidades perfectas, en esa nada, no se puede contemplar, experimentar eso. Se necesita construir estos mundos, estos universos, estas burbujas, pensamientos, etcétera, para poder experimentar estas realidades, para poder experimentar estas cosas desde todas formas posibles. Y aquí tocó así. Y la obra del creador es inconmensurable, es enorme. Lo vi a través de las visiones con la ayahuasca y también lo alcanzo a deducir, a comprender. Y también está escrito en las teorías. Es enorme, es increíblemente enorme. De verdad que se nos funde el fusible tratando de comprenderlo, tratando de observarlo todo. Somos en realidad bastante incipientes y pequeños aún para entender el gran propósito, lo que hay detrás de todo. Y es simplemente eso, compilar sabiduría, siendo a imagen y semejanza, mente y conciencia. ¿Qué más se puede querer si no es eh, vivirse, existirse a plenitud, como una mente y la conciencia, pensando y experimentando, vivenciando y recopilando todo conocimiento y experiencia posible? O sea, a la final el propósito final es la sabiduría. El propósito final es la existencia de nosotros mismos, la vivencia, o sea, preservar la continuidad y continuar co-creando, conectados al creador en sí. Que se había programado adrede algunas energías, pensamientos para eso, para ir en contra de eso, de que no, vamos a acabar con todo, de que no, porque tenemos que continuar, porque tenemos que existir, porque tenemos... de igual forma va a prevalecer la continuidad, vamos a prevalecer las energías, pensamientos que estamos en pro de la continuidad. Y es por eso que no hay no hay temor, no hay miedo, no existe tal cosa, todo es amor, todo viene del amor y es hecho de luz. Entonces, aparte de que me ha llevado a tener todas esas propias conclusiones, últimamente también he estado percibiendo, sin necesidad de esas sustancias exógenas, eh, esa realidad paralela o parte de ella.
que llego después de un día de coherencia o un momento de coherencia incluso, así haya hecho las cosas mal, porque sigo cometiendo errores, no soy un perfecto todavía. No lo pretendo ser ni lo llegaré a ser tal vez, pero procuro hacer lo mejor que puedo. E incluso sé que los errores que cometo conmigo mismo y con los demás ayuda a que ellos mismos, hasta yo, nos demos cuenta en algún momento. Es como cuando gateas y estás caminando y tropiezas una y otra vez hasta que finalmente logras caminar sin caer. Bueno, tal cual. Entonces, después de un buen rato, por decirlo así, logro conectarme con esta realidad paralela y observarla. Y ha sido maravilloso, un regalo para mí, ya no tener que necesitar más eso. Entonces sí, esa es mi opinión, cómo llegué a ellos y mi recomendación. Yo soy Jesús, espero les haya sido útil este video. Si quieren más, pueden contactarme y nos vemos la próxima.